La Semana Santa nos ofrece una posibilidad maravillosa de revivir de una manera especial todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si tuviéramos que darle a este retiro un título, podría ser recordar el amor incondicional del Señor hacia nosotros. En sentido previo, del tiempo previo, que es la Cuaresma, tiene como sentido disponer nuestro corazón para eso. Entonces, estamos ahora haciendo un rato de oración donde queremos que el Señor disponga las cosas para que nosotros nos enteremos un poquito más del amor grande que nos tiene. Hoy te propongo meditar dos temas. El primero es acerca del Jueves Santo y en la segunda meditación un aspecto del Viernes Santo que tiene que ver con contemplar la pasión del Señor. Empecemos entonces una vez más por ponernos en la presencia de Dios. Hemos venido no a una charla, no a simplemente a escuchar, sino a hablar con Dios. Señor, queremos hacer oración. Está Jesús aquí en el sagrario y entonces a Él le pedimos que nos ayude a conectar con Él. Y vamos al comienzo del relato que hace San Juan de toda la pasión del Señor, ubicándolo en el Jueves Santo, lo que nosotros llamamos el Jueves Santo, diciendo aquellas palabras tan conmovedoras, cuando dice que, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús estaba terminando su misión, pero se quiere recalcar que todo lo hace por amor, y no de un amor normal o pobrecito, sino habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, o sea, como sin límites. Por eso hablamos de un amor incondicional, de un amor inquebrantable. Nos habla y nos hace bien a nosotros tratar de entender la intensidad de los sentimientos de Jesús. Poco tiempo después les dirá a los apóstoles: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. No es que el Señor está haciendo una cosa formal, rutinaria, fría, sino ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Ojalá entre en nosotros, en nuestro corazón, aunque no lo podamos abarcar por completo, pero ese amor que el Señor nos tiene. Es como un vaso. Bueno, el vaso no puede contener todo el océano, pero se puede llenar. Y eso es lo que le decimos al Señor. Señor, aunque todavía me quede mucho para seguir aprendiendo de tu amor, que me colmes, que me llenes, la capacidad de amarte, de sentirme amado. Y el Señor nos lo va a conceder. Jesús quiso pasar la última cena con los suyos. La cena pascual la vivía de modo habitual, pero esta vez especialmente quiso estar con los apóstoles. Manda a Pedro y a Juan a que preparen las cosas, primero que pidan prestada una sala adecuada para eso, les da las señales para que puedan encontrar ese lugar, y después les dice que dispongan, que preparen todo lo necesario. Había que inmolar uno de los corderos, había que conseguir distintos tipos de hierbas amargas, y había que conseguir pan ácimo, muchas cosas, el vino, y eso todo lo prepararon. Y estando Jesús en esa cena, muy entrañable, ver una despedida, siempre las despedidas tienen como más carga de sentimientos, como se dicen las cosas más queridas, a veces se deja como un testamento cuando se quiere recordar algo importante. Bueno, el Señor fue diciendo muchas cosas, pero en un momento dado, como que el Señor se recoge en oración, toma el pan y dice aquellas palabras que nosotros estamos acostumbrados a escuchar cada día en la Santa Misa: tomen
y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Siguió la cena, que era una cena ritual, en el sentido que estaba prevista una serie de pasos y de oraciones, pero Jesús después también toma una copa de vino, un cáliz, y dice aquellas palabras que también conocemos muy bien: tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, que será derramado por ustedes y para salvación de muchos. Y el Señor termina diciendo: hagan esto en conmemoración mía. Ahí el Señor instituye la Eucaristía, ese misterio que nosotros volvemos a recordar este Jueves Santo. Jesús quiere que ese acto de amor, que es el acto que realizará de modo particular al día siguiente en la cruz, cuando entregue su cuerpo y derrame su sangre, cuando muera por nosotros, el Señor quiere que eso se conserve sacramentalmente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso nosotros, siguiendo el mandamiento del Señor, la Iglesia, siguiendo el mandamiento del Señor, continúa celebrando la misa, continúa haciendo memoria del sacrificio del Señor y de su resurrección, porque también la misa es memorial de la resurrección del Señor. Por eso tenemos que hacer un acto de fe para tratar de darnos cuenta de que no existe en el mundo nada comparable a la Santa Misa. Tiene una grandeza cada misa, porque es la renovación de ese sacrificio de amor realizado por el Señor en la cruz y anticipado en la última cena y que nos lo ha dejado en la Eucaristía como memorial precisamente de ese sacrificio. Cristo que se está ofreciendo por toda la humanidad y que se ofrece también por cada uno de nosotros. La celebración de la misa es el acontecimiento más grande que tiene lugar cada día en el mundo, independientemente de qué sacerdote lo celebre, en dónde. Puede ser un sacerdote enfermo, puede ser un sacerdote pecador, pero está, si hace lo que manda la Iglesia y lo hace según ese rito, está renovando ese sacrificio de amor. Y sí, puede ser que en algún caso sea una misa importante, puede ser con el romano pontífice, con el Papa, no sé, esas misas de la Jornada Mundial de la Juventud, en Copacabana, 4 millones de personas, en Manila, 5 millones de personas. Sí. O que sea una misa de una capillita con 3 o 4 personas, que no están para mayor coro ni para más. Pero bueno, es algo de un valor importantísimo, de una grandeza, porque en ese momento se están uniendo el cielo y la tierra, y nosotros podemos, como de alguna manera, comunicarnos de un modo muy especial. Lo que pasa es que es algo tan grande, que a veces nosotros podemos acostumbrarnos, podemos quizás no valorarlo suficientemente, no agradecerlo. Y si estamos haciendo este rato de oración, es para pedirle al Señor, ayúdame a que me entere de lo que es la misa, ayúdame a que sepa participar. No es simplemente oír misa, sino participar, en el sentido de yo también unirme a lo que está pasando sobre el altar. San José María le decía al Señor de una manera muy confiada: nuestra misa, Jesús. O sea, algo de dos, por supuesto, el sacerdote tiene un papel que cumplir, pero cada uno de los fieles que asiste también participa, puede participar. Vale la pena entonces seguir poniendo medios para conocer lo que es la misa, qué significa cada una de sus partes, cada uno de sus ritos. La misa tiene muchas cosas pequeñitas, desde una gota de agua que se echa en el cáliz hasta un golpe de pecho, una oración. Ojalá nosotros sigamos, aunque nos lleve toda la vida, pero
profundizando para poder saborear y aprovechar todos esos detalles que tienen que ver con el amor al Señor, en definitiva. En este sentido, siempre recuerdo el comentario que me hizo un compañero mío de colegio cuando yo conocí por primera vez un centro de la obra. Al poco tiempo llevé a este amigo mío. Era un chico que iba a misa para Pascua, para Navidad y poco más. Y fuimos juntos en tren, después nos volvíamos en tren, 1 hora de viaje más o menos, y tengo grabado la conversación a la vuelta, porque la verdad es que yo lo llevé, le mostré la casa, después se quedó charlando con uno de la casa, después estuvo estudiando un rato, hicimos algo y después nos volvimos. Y él me contó, estaba asombrado, y en esa conversación que había tenido con uno del centro de la obra, le había explicado la misa. Y él me decía, a mí nunca nadie me había explicado la misa de esta manera. Y ese chico, que no iba a misa más que de tanto en tanto, a partir de ese día empezó a ir a misa todos los días. Bueno, aclaro que el que le explicó la misa tampoco era un profesor, un catedrático de teología, era un estudiante universitario de los últimos años, pero que se ve que había entendido lo que era esa misa, sobre todo porque lo había aprendido de San José María, que había pasado por Buenos Aires un par de meses antes y había hablado de una manera muy animante sobre el sacrificio del altar. Bueno, entonces este muchacho universitario tenía conocimiento, pero sobre todo le transmitió lo que vivía y eso lo convirtió. Bueno, ojalá nos la expliquen bien, ojalá la entendamos bien, pongamos los medios para, no sé si investigar, pero sí estudiar, repasar frecuentemente, quizás leyendo algunos puntos del Catecismo de la Iglesia sobre algunas partes de la misa, sobre su significado, para que no sea para nosotros algo frío, rutinario, que nos acostumbremos mal, sino al contrario, que siempre estemos como descubriendo el potencial de riqueza y de felicidad que tiene. Hace un tiempo, una señora protestante estuvo con el prelado de la obra, en ese entonces era don Javier, y le contaba, decía, padre, sigo siendo protestante, pero he descubierto la maravilla de la misa, a la que procuro asistir con frecuencia. Padre, la misa es mi felicidad. Ese convencimiento tenía esta mujer, que después me enteré, tiempo después hizo la profesión de fe dentro de la Iglesia Católica. Pero mirá lo que descubría esta señora. La misa es mi felicidad. ¿Y qué es para vos la misa? ¿Podés decir realmente qué es tu felicidad? ¿Qué es el centro de tu vida? O quizás desde un tiempo a esta parte se te han ido pegando rutinas, acostumbramientos, y quizás a veces se convierte en una obligación, sí, que hay que hacer, pero donde falta todavía crecer en cariño. La Iglesia nos manda participar los domingos, y es lógico que así sea porque es algo tan importante que necesitamos un mínimo. Pero muchas personas, entre las que se encuentran algunos de ustedes, también procuran ir con más frecuencia, incluso diariamente. Y es razonable, porque cuando uno tiene fe y se da cuenta, por ejemplo, del valor que tiene el doble alimento que podemos tener en cada misa, pues en la misa podemos recibir el alimento de la palabra de Dios, que es algo que lo tendrás experimentado, lo necesitamos muchísimo. Son cosas que quizás no nos sirven para hoy, pero nos sirven para mañana. Y es muy cierto lo que decía Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y cuando nosotros necesitamos encontrar sentido a las cosas que nos pasan, o fortaleza, o paciencia,
es la palabra de Dios la que viene en nuestra ayuda. Esa palabra de la que nos hemos alimentado en la misa. Y después el alimento de la Eucaristía, de la comunión. Poder recibir el pan de vida, ese alimento con el que Jesús quiere fortalecer nuestra alma. Es el pan para la vida, para que nosotros podamos trabajar con alegría, para que tengamos paciencia en la familia, para que tengamos más espíritu de servicio. Cuánto bien nos hace ese alimento. Por eso mucha gente te decía, bueno, lo tenés experimentado, pero se pierde unos minutos de sueño por la mañana, porque se levanta más temprano para ir a misa, o sacrifica una parte del descanso al finalizar su jornada, para decir, bueno, yo quiero coronar mi día con la misa. Tengo aquí unas palabras de San José María, invitando a que consideremos la misa, dice, como el centro y la raíz de nuestra vida interior. Así la calificaba. Centro porque el centro es una realidad alrededor de lo que gira el resto. El centro de la vida interior es lógico que esté puesto en la misa. Nos ayuda, por ejemplo, cuando le ponemos como algo central en nuestra vida la misa, nos ayuda, por ejemplo, a ser más teocéntricos y menos egocéntricos. A veces podemos estar demasiado pendientes de nuestras cosas. Si me tienen en cuenta, si me valoran, si me manifiestan apoyo, cariño, no sé. Y bueno, por supuesto, a todos nos gusta sentir apoyo, cariño, pero a veces podemos eso convertirlo demasiado en algo egocéntrico y todo el día estamos dándole vuelta al tema. En cambio, la misa, si la ponemos como el centro de nuestra vida espiritual y de alguna manera de nuestra vida, nos ayuda a pensar más en Dios y de esa manera pensar también en los demás. Y vamos a estar felices de la vida, pues nos habremos olvidado un poquito de nosotros mismos, que es lo que nos trae problemas. Y es no solamente el centro, sino la raíz. Bien sabes que la raíz de una planta es lo que le permite sostenerse para que no se caiga y lo que le permite alimentarse. Y nosotros, si nos alimentamos y participamos de la Santa Misa, también tendremos fortaleza ante los vientos y tormentas de la vida y sabremos nutrirnos del verdadero alimento de nuestra alma. Y encontraremos esperanza para las cosas que hacemos, encontraremos alegría para hacer el trabajo de cada día, encontraremos el impulso para luchar contra las asperezas de nuestro carácter. Bueno, nos nutrimos. Todo eso lo podemos sacar de la misa, si la ponemos así como centro y raíz de nuestra vida interior, le damos prioridad entre nuestras prácticas de piedad. Vamos a tener fuerza y gracia para hacer la voluntad de Dios en lo que nos vaya tocando. Y después entonces San José María sacaba una consecuencia. Encendeos en el deseo de ofreceros con Cristo sobre el altar para la salvación de todas las almas. Está haciendo referencia a que la misa principalmente es el sacrificio de Cristo, pero no solamente el sacrificio de Cristo, también puede ser nuestro sacrificio. Nosotros nos podemos unir a ese sacrificio que tiene un valor de redención, ofreciendo lo que nos cansó desde la última misa, lo que nos entristeció, o lo que nos esforzamos para hacer bien a una persona u otra, y el trabajo que tratamos de hacer bien hecho. Nosotros entonces también nos ofrecemos sobre el altar como para salvación de todas las almas. Y después daba consejos prácticos. No os acostumbréis nunca a celebrar, en el caso de los sacerdotes, o asistir al santo sacrificio. Hacedlo, por el contrario, con tanta devoción como si se tratase de la única misa de nuestra vida. Recuerdo, perdón por algo personal,
Pero cuando me ordené sacerdote, ya hace unos cuantos años, recibí una carta, ya estaba en Roma, recibí una carta de un sacerdote argentino que yo había conocido cuando estaba en el colegio, y bueno, además de los saludos propios del momento, me daba un consejo que a mí me pareció original porque era la primera vez que lo veía, después lo vi repetido en otros lugares, pero me decía: celebra la misa como si fuera la primera vez, celébrala como si fuera la única vez, celébrala como si fuese la última. Bueno, todos podemos participar de la misa con esos sentimientos. Es decir, bueno, la ilusión de la primera vez, esa canción de primera comunión. Hoy llego a ti con la ilusión de la primera vez, por la primera vez. Bueno, también la misa, qué bueno, si es una cosa de cariño, de amor. En el colegio donde soy capellán, a veces tengo que celebrar misas, llamémoslas catequéticas, para las chicas más chicas. Claro, hay que empezar explicándole muchas cosas, pero a mí me resulta difícil. Entonces, a veces acudo directamente a los símbolos, a los gestos. Digo, esto es algo de mucho amor, les digo. Fíjense, ¿qué es lo primero y lo último de la misa? Se quedan así mirando, sin saber qué decir. Que el sacerdote da un beso en el altar. Cuando llega, da un beso en el altar. Y cuando se va, da otro beso en el altar. Es algo de amor, ¿no? Para intentar ir introduciéndolos en este misterio tan grande. Y eso nos sirve a nosotros también. Hacerlo con el cariño de la primera vez, de la última, que no sabremos cuándo será nuestra última misa, y como si fuera la única. Eso nos habla de la necesidad de prepararnos. Se cuenta de San Juan de Ávila, un santo español, que se enteró de un sacerdote recién ordenado que murió después de celebrar su primera misa. Y entonces decía, así para remarcar la importancia que tenía una sola misa, es decir, de mucho tendrá que dar cuenta. Nosotros quizás podemos asistir todos los domingos o más veces entre semana. Quiere decir que estamos recibiendo muchísima gracia. También leía el testimonio de un obispo polaco que, siendo seminarista, estuvo preso en un campo de concentración. Y ahí había un diácono enfermo, además en esa circunstancia tenía muy pocas posibilidades de recuperarse, y ya prácticamente sabiendo que se iba a morir, igual lo ordenaron sacerdote. Y este hombre pudo celebrar una única misa, el 26 de diciembre de 1944, en el campo de concentración, una misa clandestina, pero para la que se preparó con un cariño y una devoción muy grande, acompañado por los demás católicos que estaban ahí en ese campo de concentración. Bueno, sin duda fue la mejor preparación para su encuentro con Dios. ¿Cómo nos preparamos nosotros para cada misa? ¿Sabemos abstraernos de todo? San José María decía, en la misa se deberían detener los relojes, parar los relojes, como diciendo, acá estamos fuera del tiempo y el espacio, con prudencia, tampoco se trata de que la misa se alargue demasiado, pero ya se entiende. Y tratar de que, bueno, muy bien, vamos a concentrarnos, pero que no nos distraiga, no sé, si el coro desafina un poquito, bueno, no pasa nada. O si hay chicos corriendo por ahí, o si a una señora le suena el teléfono y lo tiene en el fondo del bolso y no termina de encontrarlo, y que nada nos separe de ese momento. Estamos hablando con Dios, estamos en comunión con Él, el cielo y la tierra se juntan. Bueno, y yo te diría también otra cosa importante de la misa, si queremos vivirla como el centro de nuestra vida espiritual, como una manera de unirnos al sacrificio de Cristo, que no podemos ir a misa con las manos vacías. Y no me estoy refiriendo a llevar un poco de dinero para poner en la canastita y hacer una colecta. No. Además, si hay que hacerlo o se puede hacer, bienvenido. Pero en el sentido de que nosotros también tenemos que
ofrecer algo, ofrecer junto con el cuerpo y la sangre de Jesús el trabajo que hemos hecho en las últimas horas de la última misa, nuestros esfuerzos por ser pacientes o cordiales o serviciales. Me acordaba también al preparar la meditación en el colegio, las más chiquitas suelen cantar una misa en el momento del ofertorio, habla de 5 panes. Y entonces, bueno, contando de alguna manera, como un chico que le acercó a Jesús esos 5 panes y después el Señor con esos 5 panes pudo hacer el milagro de la multiplicación, de dar alimentos, dar a comer a muchos, ¿no? Y en un momento dado dice esa canción: también yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes, que son una promesa, de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Bueno, que nosotros vayamos a la misa con algo, aunque sea nuestra promesa, de darle: Señor, me gustaría darte todo mi amor, mi pobreza de virtud, ya me gustaría tener más cualidades, mejores, amarte más, servir, pero esto es lo que tengo. Decía un autor argentino, Hugo Wast, rezaba en la misa, no me acuerdo las palabras textuales, pero te ofrezco lo que tengo. Si más tuviese, más te daría. Y esto es una invitación en el ofertorio también a dar lo mejor. Si más tuviese, más te daría. Esto es lo que tengo. Mi pobreza será en algún caso. Mi cansancio, mi fatiga, un trabajo que no salió, una frustración. Es lo que tengo, pero te lo ofrezco. Y nos ayudará mucho recordar que la Eucaristía tiene una relación muy grande con la Virgen María. La Virgen no solamente estuvo en la última cena presente, sino que además estuvo al pie de la cruz, cuando el Señor entrega su cuerpo y su sangre en redención por nosotros. Pidámosle a ella, cada vez que vayamos a misa, poder tener sus mismos sentimientos, su concentración, pase lo que pase, que nos ayude a poner también nuestra ofrenda y que ahora también nos ayude a entender un poquito más este misterio tan grande del amor incondicional que Dios nos tiene, que se expresa también en la misa.